¿Ustedes se imaginan qué le habrá dicho Fidel cuando Maduro le hizo una visita? Porque Maduro iba mucho a Cuba. Y yo creo que Fidel fue quien perfiló a Maduro. Y a Maduro no se le ha hecho difícil seguir el rumbo hacia una Cuba. Cuba hoy en día la tiene fácil. ¿Por qué la tiene fácil? Porque ¿Fácil ya en qué la sentido? No tienen población luz. joven en Cuba, No tienen luz como todos fácil. están acostumbrados a ese estilo de vida. Y dentro de esa población hay mucha que sí defiende el comunismo. Sí. Bueno, si te dan Que comunismo desde que esa se es la levanta. visión, esa es no la te va- visión, Eh, dame un segundo, esa es la visión que nos están dando en Venezuela, de que mucha gente también apoya a Maduro. Y por ahí es que va la cosa. En Cuba está llegando a un nivel que, oye esto, Venezuela frenó de repente el turismo, Cuba no, pero Cuba ya está trabajando para frenar hasta el turismo, así como Venezuela. Yo estuve viendo, tú sabes que el episodio pasado hablamos sobre Cuba, lo que pasaba allá y el apagón y todo eso, y me han escrito muchos cubanos. Yo llegué a ver un video de dos youtubers, se llaman en YouTube la Blue Combi. Son una pareja de esposos, Eva y Andrés. Ellos visitan los países. Ellos visitan los países y hacen videos de todo lo que ven allá y se juntan con youtubers. Ellos previo al viaje, ellos se contactan con youtubers. Y en los videos de ellos, ellos nunca han hablado mal de ningún país. Ellos sí hablaron mal de Venezuela, como también lo hemos hecho nosotros. Y hay una conexión entre Cuba y Venezuela peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ya con ese video que hicimos en el anterior episodio, nosotros probablemente no podemos viajar a Cuba. Sí. Tú no puedes viajar a Cuba, yo no puedo viajar a Cuba. Te salvaste. Voy para Tú Cuba. no puedes viajar a Cuba. Que se queden para ¿Por allá qué? con su apagón, entonces. ¿Por qué? Te digo eso. Cuba está muy, muy pendiente a YouTube. Si tú escribes Cuba en YouTube, probablemente las autoridades de Cuba ya te tengan agregado a su perfil de investigación. Claro. En vez de ustedes, los cubanos, gastar tiempo en eso, busquen ese petróleo. Esas personas hicieron un video sobre Venezuela, inclusive fue sin viajar a Venezuela. Y cuando ellos fueron a Cuba, en el aeropuerto, en la llegada, los metieron a un cuartico. En el cuartico fue investigación, a qué venían a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas, desde que llegaron al hotel, que al día siguiente salen y graban, ya tenían un agente preguntándole que por qué estaban grabando. Y ese agente tuvieron la dicha que no los deportó inmediatamente, los chanceó. Ellos siguieron grabando y llegaron hacia un lugar turístico que le dicen El Solar en Cuba, que es como un edificio que tiene mucho tiempo abandonado, por ahí vive una señora. Esa señora los recibió, les saludó El Solar, pero había más gente grabándolos y reportándolos. Misma gente civil los dejaron grabar, ¿verdad? Ellos tenían una coordinación con un youtuber, que tampoco se pudieron juntar con el youtuber, por el tema de que hay una persecución. Lo que se ve en Venezuela, eso es un reflejo de lo que ya se ve en Cuba, que no se ve, por el tema de la persecución que hay en Cuba y la policía que hay en Cuba, y te trancan y no lo sabemos, porque ya Cuba tiene más de 60 años así. Sí, claro. Esas personas, cuando llegaron al hotel, ya los estaban esperando. Después que grabaron ese día, cuando llegan al hotel, ya los estaban esperando. Fueron allá, lo buscaron al hotel, no lo dejaron ni llamar a la embajada. O sea, le hicieron un secuestro, básicamente. Las autoridades de Cuba se lo llevaron a un sitio de inteligencia. Preguntas y preguntas, preguntas y preguntas. Chequearon los videos. Ellos fueron muy sinceros y ellos se enfocaron más que ellos iban a hablar mal de Cuba y que ellos hablaron de Venezuela en tal video. O sea, ya ellos sabían el historial de esas personas. Sí, claro. Inclusive, luego le hicieron las preguntas individuales a ver si coincidían. O sea que probablemente esas personas quedaban presos en Cuba
y nadie lo sabía. Esa misma noche lo llevaron al aeropuerto deportados. Inclusive no le dan ellos le cogen el pasaporte y tu pasaporte te lo dan cuando tú llegas a tu país. Ellos son peruanos. Te dan el pasaporte cuando tú llegas allá a tu país. Nadie te lo puede dar. Esas personas perdieron su vuelo, perdieron su dinero, Por eso es que están como perdieron están. sus vacaciones. Por eso es que están como están, porque ellos están en Y todavía. ellos sí lo hicieron en el video. Ellos trataron de cuidar lo más que pudieron a Cuba. Porque ya ellos saben que ellos no van para Cuba. Y probablemente a Venezuela tampoco. Tampoco les recomiendo que vayan a Nicaragua. Sí. Ni a Rusia. Pero esa es una actitud de que ya a Cuba probablemente Ni no a le China. importe el turismo. Ni a China. Probablemente a Cuba no le importe el turismo como ya no le importa a Venezuela. Venezuela tiene el chance de que tiene petróleo. No es como nosotros, que si nos quitan el turismo nos lleva el diablo. Es así, Pero Miguel. Y Cuba se perfila, si no hacen el tratado, Cuba se perfila a que van a empezar a salir en yola los cubanos, o para Haití, o para Dominicana, o para donde En sea. menos de un año han emigrado casi 2 millones, en menos de un año en Wow. Cuba. Se han ido. Eran 11 millones y pico y ya quedan en 10. Cuba tiene Wow. 60 años en ese proceso, pero Venezuela en menos de 20 años Sí. se puso peor que Cuba porque Venezuela ni turismo tiene. O sea, Un una loquera desastre. total. Ahora, Una la loquera pregunta total. entonces, si están. El comunismo tiene que prohibirse mundialmente. Estados Unidos, Sí. los presidentes que tenían en aquellos tiempos, cuando ellos le hicieron todos esos embargos a Cuba, era con el fin de que Sí. el pueblo se levante y que quiten a Fidel, porque Estados Unidos no quería que Cuba sea lo que es hoy. Sí. Estados Unidos, Cuba se perfilaba a ser uno de los mejores países después de Estados Unidos de Latinoamérica, porque tenía un crecimiento altísimo. Cuba nos llevaba la milla dominicana en todo. ¿Quién lo atrasó a Cuba? Oye, tú sabes que Cuba La tenía una revolución, dictadura, tenía la una revolución. dictadura, tenía una dictadura con Fulgencio, Sí. y a Fulgencio le llegaron a embargo. Y luego de Fulgencio, con la revolución con Fidel, ¿quién inició? Fidel fue que dijo, con el comunismo, se apropió de empresas americanas. privada, Es que la Fidel propiedad privada. entró como Trujillo aquí. Exactamente. ¿Entiendes? Toda la Él se vendió también compañía- como democrático, porque él quitó un gobierno Es que dictador. ey, Él se vendió con democracia porque él quitó un Claro. gobierno dictador. Ah, pues entonces el problema son las dictaduras. Claro. O sea, Pero- yo voy en contra del comunismo. El poder, No me gusta tampoco el problema comunismo como es tal. el poder que envicia, el poder de Yo un creo que vicio Fidel, que genera no eso. tengo el motivo, si me ayudan, porque Fidel se desesperó Sí. y se convirtió en comunista y se apropió de esas empresas porque eso fue como un acto desesperado. Tú decís, bueno, si Cuba quizás no tenía tanto dinero o algo, vamos a apropiarnos de esto. Eso fue como un acto desesperado. Ese comunismo... Esa era la ola Pero no de entiendo, esa hay- época, ese comunismo, ese socialismo que se iba destruyendo ya para Europa. sí. Y la Europa y la América, la península Unión ibérica. Soviética. Toda esa línea iba ya destruyéndose, ese muro de Berlín, como lo llaman, pero para Latinoamérica esa ola socialista y comunista creció más. Se puso rojo todo, todo el mapa. Sí, claro. Pero no vamos lejos. En este país tenemos políticos y líderes de pensamiento comunista y socialista Di todavía nombre. hoy presentes. Oh. Leonel ¿Quiénes? Fernández Reina. Ah, Comunista, eso pero es. espérate, Es- no me bajes ¿Cuántos nacionales. años, espérate, cuántos eso años tiene- duró siendo presidente? No duró muchos años. siendo 12. presidente. ¿Y qué le volvió? Sí. Y todavía del 96 El comunismo hasta el es 2024 tan vil. estamos hablando de él, seguimos. El comunismo es tan vil que Cuba ha sufrido pandemias internas de enfermedades sencillas, que se resolvían con acetaminofén. Sí. Y ellos tenían un embargo de productos farmacéuticos. Y ese presidente fue tan malo que él permitió que esa pandemia mate y acabe con muchísima gente y de tuberculosis y de todo en Cuba. Pero ellos no bajaron el orgullo.
y permitieron que todo ese embargo acabe con Cuba y quedó lo que quedó. Y todavía hoy es Cuba lo que es Cuba. Y ahí está Canel, que todavía culpa a los Estados Unidos, pero ellos no han querido ceder al comunismo. No ceden al comunismo, no. Y eso es lo que lo ha afectado. Y eso es lo que lo ha llevado a la Si a ruina. Cuba, Estados Unidos, le permitió todo eso y pensó que quizá con los embargos era suficiente y pasaron tantos años, con estos embargos a Venezuela no le va a pasar nada. Ya viene, ¿cuándo es que le toca? El 10 de noviembre que le toca. Sí. No va a pasar nada. En Venezuela, Nadie tú dices. hará En enero. nada. En enero. Venezuela. En enero. Venezuela Que tú dices que nadie va a hacer nada. no van a El hacer mundo nada va como para no lo allá. han hecho. Oye, coge esa fecha, señores. El 10 de enero y primicia también es verdad. Va a ser así. El 10 de enero es una fecha histórica para Venezuela y el mundo. Wow. Porque el Mundo González llega a Venezuela. Venezuela un poco más el importante. 9 Oye, de enero a coger su está corona como preso, mi presidente. hermano, está Y preso. si Oye, le ponen la mano a ese hombre, ya ustedes saben que los yanquis también van mira, para allá, que son ellos que lo van a esos son mandar. excusas para los grandes, para Junto con los pelearse. españoles. No, a donde oye, él llévate está. de mí. Va para allá, está bien. Con Cuba no han hecho nada, solamente embargos. No han hecho nada con Nicaragua. Venezuela es un poco más importante para ellos. María por el Corina tema está de que allá tiene todavía. petróleo. No ha salido. Por el tema de que tiene petróleo. Sí, claro. Las relaciones se mantienen Pero por eso eso. no le va a Pero importar tampoco. perdón, pero no igual, porque entonces se está viendo que el problema ahora mismo de Cuba es por petróleo. Uno de los mayores impulsadores de petróleo en Cuba, de Cuba, es Venezuela. Entonces, ¿qué pasó en esa relación de Maduro y Cuba? Porque Sí. cuando Chávez y Fidel, eso era de maravilla. Ellos lo que hicieron Sí, claro. fue en el 16 que Maduro les redujo porque ellos le daban demasiado petróleo. ¿Y con qué le puede pagar Cuba, mijo? Sí. Cuba se perfila Era como un azúcar, Haití. era azúcar. ¿Qué pasó con Haití? Que Antes se producía Haití no podía azúcar. producir. Haití no Sí. podía, no tuvo solvencia. Haití le fue cortando la sala. Con Cuba va a pasar lo mismo. A Cuba le van a ir cortando la sala. Y en Cuba va a ser un Haití. Le van a hacer jaque mate. Sí, no, está casi jaque mate. Está jaque mate ya. Está jaque mate. La porque gente está no tiene, colapsado, la está gente no tiene el colapsado. coraje de levantarse. Oye, lo que le hacen a la comunidad cubana solamente lo saben ellos no pueden ni hablarlo ni No decirlo. pueden hablar, no de pueden Venezuela todavía surgen videos porque Venezuela fue reciente, pero Venezuela en 20 años más Pero que son amigos nadie va a todos, saber lo esa que gente. pasa ahí. Esa gente son Que tus no, en amigos. Venezuela será libre. Son manito. amigos todos, los venezolanos y los cubanos, con la forma ideológica política. Sí. Son cómplices de, Son iguales. de sí, este hay mucha Latinoamérica. ideología igual Claro. que se asemeja. Así mismo. Sí, así es. Pero nosotros, desde mi punto de vista, yo diría que a Maduro le queda poco. Bueno, ¿Entiendes? yo lo dudo. Yo lo Nunca dudo mucho. tibio. Pero quiera Dios y se haga algo y que se ayude al pueblo venezolano porque la gente, nosotros porque tuvimos un acercamiento muy fuerte con los venezolanos, nos sinceramos con ellos. Pero los cubanos están pasando por una situación muy difícil. No lo sentimos porque ya tenemos la costumbre de que desde que nacimos Cuba ha sido así. Y gente como los Pero en cubanos. Cuba hay mucha gente buena y muy similar al dominicano. Y Cuba pudo haber tenido el mismo destino que Dominicana y quizás desde mucho Superior. antes. Y no lo ha sido por lo que le ha Por pasado el a Cuba. socialismo y Pero el comunismo, señor. Eso que lo destruye, extinguimos nosotros. destruye fue los pueblos. que lo de corazón, extinguimos, pueblo aquí había un tal cubano, de Trujillo. corazón te deseo que salgan de esa crisis, que tengan también un ambiente capitalista, que ustedes puedan alimentarse las veces que quieran, que el sueldo les dé. Una apertura. El sueldo les dé para lo que ustedes necesiten, que haya un cambio real en Cuba. Nunca digo. Eso esperamos. Nunca. Pasen bueno.